Good afternoon, everyone. It's my pleasure on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights to welcome you to this hearing in the 146th period of sessions. This hearing will consider the question of violence, discrimination, and social cleansing against the homeless in Mexico. I wish in particular to welcome the petitioners who have requested this hearing, and you include a wide cross-section of organizations represented in the coalition REDIM, as well as another coalition of 7 organizations in the Alliance of Mexican Persons for Mexican Homeless Persons. And we also have with the petitioners the Ombudsman for Mexico City, Luis Gonzalez Plasencia. I also wish to recognize and welcome the State of Mexico and Vice Minister Juan Manuel Gomez Robledo, who heads the delegation, and to recognize as well Vice Minister Max Diner Sala and Ambassador Hernandez Garcia, as well as all the members of the delegation. With me today, on behalf of the Commission, we have Commissioner Rodrigo Escobar Gil, the Commissioner with responsibility for Mexico, as well as Commissioner Rosa Maria Ortiz, and we will in due course be joined by someone from the Executive Secretariat at the head table. I welcome you again. I wish to invite the petitioners to present to us the information which they wish to share with us today for about 20 minutes. Thank you very much for being here. Muchas gracias por recibirnos. Les agradecemos a todos los comisionados presentes por aceptar la petición de audiencia informativa respecto al fenómeno de violación a los derechos contra poblaciones callejeras en nuestro país, México. Los niños de la calle o poblaciones callejeras, un fenómeno que en nuestro país tiene aproximadamente 70 años de existir y que con los pasos del tiempo va en crecimiento. Se trata de niños, niñas, jóvenes, mujeres y familias y ancianos que sobreviven en las calles a causa de un conjunto de violaciones a sus derechos desde origen, que les ha mantenido durante todo este tiempo y en la tercera generación que tenemos en nuestro país en un estado de exclusión social. Son una población emergente que enfrenta discriminación, que enfrenta la invisibilidad ante las instituciones públicas, impidiendo el ejercicio de sus derechos humanos plenos. Los escasos programas públicos que existen se sustentan en la discriminación tutelar, que los considera como sujetos inferiores, que busca para ellos el encierro en instituciones, en albergues psiquiátricos, en cárceles o en centros de adicción para adictos. Se trata entonces de un problema que es un problema histórico y se entiende por limpieza social en nuestro país el retiro de personas no gratas de ciertos lugares sin que medie justificación alguna. La razón únicamente para retirarles de las calles es por su sola condición de vida en la calle. A continuación vamos a presentar un breve video que expone visualmente la situación que está pasando en nuestro país. Pues aquí vivo, aquí me duermo. Una mujer cuando está embarazada corre mucho riesgo, ¿no?
el día que les pegaron, el día que les bajaron a pegar, me hubieran dado un golpe, me hubiera abortado. Vinieron los de Protección Civil a agredirnos, a quitarnos las cosas. Estaban más niños, no menores de edad. Entonces llegaron los de Protección Civil y llegaron y nos dijeron, nos dijeron, quítate de aquí, quítate de aquí. Entonces a Lalo se lo llevaron así, lo jalaron del brazo y se lo fueron jaloneando hasta allá. Entonces los de Protección Civil nos empezaron a echar agua, se echaron agua, lavaron y todo. Y llegaron como en eso, dos de vigilancia, policías de vigilancia pidieron refuerzos. Como 20 policías de aquí del metro, de Protección Civil eran como 10. Y en eso todos los policías, Leo tiene como 12 años, desde allá, desde donde estábamos antes en las casitas hasta aquí, lo iban pegándole, agarrándolo a macanazos. Ahorita el miedo que nos hagan por perdidos a varios, ¿no? De que me vaya a pasar algo, ¿no? Si digo que si están para ayudarnos, yo quiero ver que sí en verdad nos ayuden, que en verdad se vea la ayuda, pero que no nos perjudiquen a nosotros, ¿no? Porque el hecho de que seamos de la calle no significa que perdemos uno de los derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Bien, muchas gracias. El 2 de julio de 2007, el gobierno federal impulsó el programa Limpiemos México, zonas en recuperación. Este programa forma parte de una estrategia nacional de seguridad pública cuyo objetivo tiene limpiar las calles de la delincuencia mediante la acción de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Esto nos parece muy delicado porque lo que buscan es recuperar los espacios públicos y las escuelas a fin de asegurar que la niñez y la juventud del país no caigan víctimas de la delincuencia y de la droga. Esto ha profundizado gravemente las expresiones de violencia y discriminación y limpieza social en contra de las poblaciones callejeras en diversas ciudades del país, a quienes se ha asociado como personas pobres, potencialmente delincuentes, peligrosos y sobre todo usados por el crimen organizado. Al hablar de zonas de recuperación, estamos pensando en que esto está justificando el retiro de la población callejera en las distintas ciudades bajo la idea de que afectan el comercio, de que afectan el turismo y el entorno urbano de las grandes ciudades. Esto tiene que ver específicamente con el uso del espacio público de estas poblaciones para dormir, para vivir, ¿no? Para sobrevivir en las calles, en las cuales han encontrado una exclusión total y sobre todo no atención en situaciones graves como el consumo de sustancias, por lo cual son considerados peligrosos y que atentan contra la seguridad de ciudadanos que sí pagan impuestos o de ciudadanos que tienen derecho a votar. Los programas de cero tolerancia que están impulsando estas acciones de limpieza social han provocado una mayor discriminación, exclusión social y criminalización de estas personas, atentando gravemente contra sus derechos humanos. Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, San Luis Potosí, el Distrito Federal, Puebla, Acapulco, Jalapa y Chiapas son solo algunos de los estados que desde la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras hemos documentado limpieza social. Graves son los operativos. Uno de ellos tiene que ver con lo que se ha denominado la discriminación tutelar, esta discriminación sutil en la cual no se le considera a la población callejera sujetos de derechos y por lo tanto tienen que ser tutelados. En este caso hay situaciones graves. Uno son los niños separados de sus familias por el solo hecho de estar viviendo en las calles. Ahí que hay operativos en Chiapas, en el Distrito Federal, San Luis Potosí, para rescatarlos a estos niños.
sin que haya programas graduales que permitan la desincorporación paulatina de la calle. Ahí hay dos elementos graves en las cuales se han creado operativos que se han llamado operativos de repatriación, expulsando a la población callejera de los estados, en este caso Puebla, Jalapa y el Distrito Federal. Hay otro elemento grave, los programas de legislación que han criminalizado el modo de vida callejero. Hay dos en concreto en el Distrito Federal. Uno es la Ley de Cultura Cívica, el artículo 24 y 25, que están planteando el retiro forzado de la población callejera en la ciudad, y el otro tiene que ver con la Ley de Tutela por Desamparo, que está retirándole a sus hijos a las madres que están viviendo en las calles. En San Luis Potosí, en Jalisco, existen operativos programas que lo que están impulsando es que no se les dé dinero a la calle para una lógica de evitarlos y que salgan de las calles. Hay otra situación que tiene con la institucionalización ilegal. En algunas ciudades la policía usa cargos falsos para evitar que entren más jóvenes a las calles. Los ancianos y las poblaciones que tienen algún tema de orden mental están siendo llevados de manera forzada a hospitales o clínicas psiquiátricas sin diagnósticos ni oportunidad de desarrollo. Pero un tema grave es cuando están utilizando organizaciones no estatales, organizaciones que no forman parte de la sociedad civil, sino que son grupos ilegales que se están planteando, como en el caso de los elegidos de Dios, que tiene que ver con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF. En concreto, hay diversas formas de limpieza social. Homicidios por fuerzas de seguridad. En Ciudad Juárez se están retirando a la población de la ciudad, los tiran en el desierto. Hay 4 casos de personas muertas en el desierto con características de gente que vive en la calle. Homicidios por grupos no estatales. En la Ciudad de México, varias entidades, comerciantes y vecinos que se sienten afectados contratan agresores para quitarlos de las calles. Incluso ha habido en distintos grupos amenazas de muerte. Y uno tiene que ver con la muerte por negación de servicios de salud. Las mujeres callejeras embarazadas y quienes enfrentan grave deterioro en su salud por el consumo de drogas enfrentan frecuentemente la negación de servicios por su apariencia, y lo cual ha ocasionado el tema de muerte en la vía pública. Hay un caso muy grave. En enero de este año un joven muere literalmente en la calle porque la ambulancia nunca llegó a atenderlo. El tema de limpieza social me parece muy grave, sobre todo pensando en Acapulco. En Acapulco se creó un programa que se llama Patrulla Ciudadana, que son como para policías, reciben dinero del gobierno del estado, pero dicen que son ciudadanos, y a ellos se les estuvo pagando 1,100 pesos para que retiraran a la población callejera y lo fueran a encerrarlos en espacios ilegales. Yo creo que, y cerraría con esto, la impunidad y la negación de justicia termina siendo una regla para esta población. En todos los casos comentados, las poblaciones callejeras no tienen acceso a la justicia, las investigaciones no existen o son nulas, y lo cual es deficiente para proteger a los agresores y que queden en plena impunidad. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Gracias por recibirnos. Les expondría yo enseguida la situación en el Distrito Federal. En los últimos 3 años, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha documentado un total de 65 quejas. Si hiciéramos una consideración en términos porcentuales, esto implica un aumento de casi el 3,000% de las quejas recibidas entre el año 2009 y el año 2011. Es importante mencionar que del total de las quejas, solamente el 11% no constituyeron violaciones a derechos humanos, es decir, cerca del 90%, 9 de cada 10 quejas que recibimos, sí reporta una violación a derechos humanos. Estas quejas han dado lugar por lo menos a 6 recomendaciones por hechos que son relacionados con abuso policial, discriminación, maltrato, faltas al deber de cuidado y trata de personas con fines laborales. Estos hechos han representado, según el caso, violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a no ser discriminado, a la igualdad ante la ley, el debido proceso y la salud. En todos estos casos destacan como autoridades responsables la Procuraduría General de Justicia, las Secretarías de Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico, de Salud y las jefaturas de gobierno y de las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. En nuestro análisis podemos concluir que a lo largo de estos años está muy claro que el gobierno del Distrito Federal no ha sabido cómo atender el problema y, en lugar de que éste haya encontrado alguna vía de solución, más bien ha crecido. Las políticas empleadas buscan resolver caso por caso y, en todo caso, las manifestaciones visibles del problema, pero no atienden a las causas estructurales. En este sentido, se caracterizan por ser reactiva,
reactivas y por ser asistenciales. Las políticas reactivas son respuestas a los reclamos de intervención por parte de sectores que se sienten afectados, son coyunturales, producen efectos de criminalización y de desplazamiento. Todo ello incrementa el riesgo de exposición de las y los miembros de estas poblaciones a más agresiones por parte de vecinos, comerciantes y personas que se sienten obligados a convivir con ellas y ellos. También los exponen a la trata. Las políticas asistenciales terminan confundiendo el problema con un tema de consumo de drogas y de simple cobertura de necesidades como alimentación, aseo personal, atención médica de emergencia, básicamente a través de la institucionalización obligada. Por ello, resultan funcionales al regreso de las personas a su situación de sobrevivencia en la calle. El resultado de ambos enfoques, que se aplican combinados, es un círculo vicioso que no solo no se resuelve, sino que se expande, se complejiza y además de las violaciones mencionadas, deja intactas las violaciones a sus derechos económicos y sociales que no son tematizadas. Sí, muchas gracias. Bueno, quisiéramos complementar, pues lamentando que no están aquí las autoridades del Distrito Federal que han sido invitadas por esta comisión, y lo lamentamos porque esperemos que esto no sea una expresión de la falta de voluntad. Y bueno, creemos también que en este sentido vale la pena contextualizar que este fenómeno tiene una complejidad particular. Mi colega al inicio explicaba que cuando, digamos, en la década de los 80s, pensábamos en los llamados niños de la calle. Sin embargo, este fenómeno tiene mucho más tiempo, al menos 70 años en nuestro país documentado, y es una expresión ahora ya de un grupo poblacional que es resultado de la omisión que ha tenido el Estado en sus diversas expresiones, y que ahora se convierte ya en una población emergente que amerita y representa en sí mismo ya un desafío, permítamelo decir, no solo a los derechos humanos, sino particularmente a los Estados. En este contexto, la defensa de los derechos de las poblaciones callejeras también tiene cierta novedad. Y esto, por supuesto, ha tomado por sorpresa a las organizaciones que históricamente hemos venido acompañándolas y ha representado agresiones por estas defensas. Ahora mismo, digamos, se piensa que una organización que trabaja con las personas que viven en la calle solamente debería de darles de comer, buscar que salgan del espacio público, pero no defender sus derechos. Quienes nos hemos atrevido a hacerlo, hemos estado viviendo, en términos institucionales y personales, agresiones, hostigamiento y, en algunos casos, como el Caracol y Matraca en Jalapa y el Caracol y el Distrito Federal, amenazas que incluso han sido presentadas frente al Ministerio Público estas denuncias y no han recibido ningún tipo de investigación. Hacemos el llamado a esta Comisión Interamericana a considerar este tema, esta población altamente discriminada, poco atendida y poco reflejada en el debate de los derechos humanos. Quisiera en ese sentido también recordar brevemente el aporte que se hizo desde esta comisión y después se llevó a la Corte Interamericana con el caso Villagrán Morales, y que nos permitió, contra el Estado de Guatemala, que nos permitió colocar con énfasis el derecho a un proyecto de vida. Ese aporte fue muy importante y permitió desde ahí desencadenar procesos. Lamentablemente ha quedado fuera de la agenda de derechos humanos, y nos parece muy importante invitar a esta comisión, respetuosamente a las comisionadas y al comisionado, que pudieran considerar este tema en su dimensión estructural y al mismo tiempo como una oportunidad para el Estado mexicano, que nos encantaría recibir una respuesta de una manera mucho más, digamos, completa e integral, que permita atender a esta población desde varios lugares. Quisiera solamente invitar también a esta comisión a que pudieran considerar estos derechos que brevemente estamos ilustrando y que pueden dar cuenta de la gran importancia que tiene atender a este grupo de población. Estamos refiriéndonos al derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la igualdad y a la no discriminación, y destacaría particularmente este tema de la discriminación. Este grupo es tan altamente discriminado que no aparece literalmente en las encuestas de discriminación. No aparece en ningún lugar donde estemos hablando de derechos humanos, salvo por la incidencia que se ha venido haciendo de manera reciente, tanto en el Distrito Federal, y se ha incorporado en el programa de derechos humanos del Distrito Federal, el cual, hay que decirlo, lamentablemente no se ha cumplido, solamente es un tema discursivo y que lamentamos mucho, pero que al mismo tiempo puede ser una gran oportunidad para retomar de ahí el ejemplo hacia el país. Hay problemas en términos del acceso a la justicia y el debido proceso. Ya se ha explicado que en muchos momentos son utilizados solo
para poder ser presentados ante las autoridades como responsables de delitos frente a los programas que se han impulsado de dar cuotas o dar estímulos económicos a los cuerpos de seguridad para poder demostrar eficiencia. Y estas poblaciones callejeras que no tienen quien las defendan, que no tienen en muchos momentos documentos o existencia legal, son de alguna manera presa fácil de estas acciones. Y bueno, en particular hemos venido destacando una de las preocupaciones grandes y que se ha dado con esta población es el violentar el derecho a vivir en familia. Niños que nacen en este contexto de poblaciones callejeras con sus familias callejeras no reciben oportunidades para poderse integrar de una manera distinta con su familia como núcleo o comunidad, sino son separados, llevados a instituciones y abandonados en esos lugares sin ningún tipo de supervisión. Y lamentablemente eso es un tema nacional. El comisionado Gil conocerá con más detalle la situación de institucionalidad tan grave que tenemos en nuestro país. Si quisiéramos preguntarnos cuántos niños, cuántas niñas están en instituciones, no lo sabemos. Si ustedes nos preguntaran, y seguramente el Estado mexicano tampoco tendrá esa información, cuántas personas viven en la calle, cuántos son niños, cuántos adultos, cuántos ancianos, no existe. A diferencia de otros países de la región que han hecho este tipo de trabajos, no se tiene. Quisiéramos cerrar e invitar respetuosamente con algunas propuestas. Creemos que esta es una gran oportunidad para el Estado mexicano para que se pudiera reconocer la omisión histórica que se tiene con esta población y que ha sustentado esta limpieza social y los actos de discriminación, e invitarles en consecuencia a desarrollar políticas públicas que superen la doctrina de situación irregular hacia un enfoque de derechos humanos. Y sobre todo, además, recordarle al Estado mexicano que es una obligación a partir de la modificación al artículo 1 constitucional y que estamos en esa perspectiva en ánimos de encontrar una respuesta distinta. En particular, queremos invitar a esta comisión y a los comisionados a que puedan considerar estas graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y poder realizar una visita a nuestro país. Por supuesto, agradeceríamos que el Estado mexicano realice esta invitación a la Comisión Interamericana y que pueda conocer en terreno cuál es la situación de las poblaciones callejeras y, por supuesto, desarrollar un informe sobre el tema. Y, por último, quisiéramos invitar a que se pueda desde el Estado mexicano realizar, penúltimo, realizar las investigaciones sobre los hechos que estamos presentando. De ellos, obviamente, solamente hicimos un trazado, pero están disponibles las informaciones sobre el tema y que puedan encontrarse a los responsables en términos funcionarios o funcionarias implicados en estos hechos. Y invitarle al Estado mexicano y a la propia comisión a que puedan construirse con esto o en inmediato llevarnos de aquí un acuerdo, una mesa de trabajo o un grupo de trabajo de alto nivel que sea paritario, donde estén, además, por supuesto, de las organizaciones peticionarias, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Estado mexicano y particularmente funcionarios de las secretarías, que nos permitan atender estos resabios. Nosotros señalaremos varios. Generación de información oficial. No sabemos cuántos son y tendríamos que tener un conocimiento del número, características y problemáticas. Adecuar las políticas y programas existentes que permitan que esta población que ahora no tiene acceso a ellas pueda llegar sin discriminación. Y esto implica eliminar obstáculos. Ahora mismo, por ejemplo, muchos de ellos no tienen existencia legal, no tienen acta de nacimiento y esto, aunque existan programas interesantes, no pueden acceder a ellos. Sugerimos e invitamos a que se pueda en este trabajo avanzar en crear una campaña nacional de no discriminación que permita sensibilizar a la sociedad mexicana y a los funcionarios para el respeto de los derechos de esta población y superar la cultura tutelar. Así como incorporar indicadores de derechos humanos que permita que se pueda tener un proceso de evaluación cuando estamos hablando de pobreza en este país. Y cierro con dos temas más. Designar presupuesto específico que permita desencadenar programas que desincorporen gradualmente a estos grupos de población de la calle y que los lleven a acceder a las políticas universales y programas que ya existen. De eso se trata. Y, por último, desarrollar protocolos, normas y marcos que permitan que ya no se continúen dando lo que hemos reflejado en esta audiencia, legislaciones, normativas que no solamente violentan los derechos, sino sobre todo atentan contra la dignidad humana. Y por último, ahora sí, dejar la invitación a que pensemos en este grupo de población que es tan invisible, que nos alcanzan aquí sus llamados de atención a respetar y reconocer sus derechos. Como nos decían, todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Lamentablemente, la población callejera no vive esta realidad. Muchísimas gracias.
Thank you very much, petitioners. I wish to invite Vice Minister and your delegation to respond. Thank you very much. Muchas gracias, señora presidenta. Señora y señor comisionado, desde luego el gobierno que represento agradece la convocatoria a esta audiencia al tratarse de un tema que afecta a una población especialmente vulnerable y que incluye, entre otros, a niños y a personas mayores. Sin embargo, quiero dejar constancia, por segunda ocasión, señora presidenta, de la decepción de mi delegación por el título de esta audiencia, el cual se basa en una premisa falsa sobre la presunta limpieza social de poblaciones callejeras. Ello lleva implícita la connotación de una política pública contraria a todos los principios y valores que suponen la protección de los derechos humanos. Ojalá títulos tan desafortunados no vuelvan a reproducirse en el marco de los trabajos de esta comisión y que por lo menos generan la sensación de que la comisión está prejuzgando la situación de que se trata. Sin duda, mucha de la información que nos han aportado los señores peticionarios es de un enorme valor. Debo dejar, sin embargo, constancia también de que el llamado programa Limpiemos México en realidad se llama Programa Comunidad Segura y es un programa que privilegia la participación social, entre otros fines, persigue la recuperación de espacios públicos, algo muy distinto a lo que nos refirieron los señores peticionarios. Debo informar también que debido a la transición política en curso en México y en la Ciudad de México, mi delegación no pudo contar con la muy valiosa participación del gobierno del Distrito Federal. Por esta razón, exhortamos muy respetuosamente a la Comisión a que permita al Estado responder y proporcionar información adicional de manera escrita con posterioridad a esta audiencia. Además, como parte de la política de invitación permanente a todos los mecanismos de derechos humanos, deseo desde ahora extender de manera oficial una muy cordial invitación a la comisionada Rosa María Ortiz, relatora para los derechos de la niñez de esta honorable comisión, para que visite México a la mayor brevedad o quien la comisión designe, por supuesto. Y en el contexto de la preparación de la visita de la comisión podríamos pensar en involucrar no solo a las instituciones que de manera tan amable han sugerido ustedes, pero también a la CONAPRED. La CONAPRED, sabemos todos, tiene recursos limitados, pero ha hecho un gran trabajo para lograr, en primer lugar, la visibilidad de poblaciones completamente olvidadas. Y un buen ejemplo de ello es lo que acabamos de hacer junto con la CONAPRED, más bien la CONAPRED y nosotros apoyándola, para atender una recomendación del Comité sobre la eliminación de la discriminación racial en México, al poner a la luz pública la población afrodescendiente que existe en México y que se cifra en más de 1 millón de personas, concentrada principalmente en 4 estados del país, y que es una población que en efecto carecía de absoluta visibilidad. Entonces creo que con base en ese ejemplo, con base también en las muy buenas campañas de la CONAPRED en materia de homofobia, por ejemplo, podríamos pensar que la CONAPRED puede tener también un papel muy importante, además del INEGI, el Coneval, desde luego, también. Dada la complejidad de presentar los programas y las acciones de cada entidad federativa en la materia, y en atención a los planteamientos de los peticionarios de esta audiencia, el Gobierno de México tratará la situación de las poblaciones callejeras en el Distrito Federal exclusivamente. Y esto se debe a 2 razones. Primero, porque el Distrito Federal es el área urbana más grande de México y donde hay evidentemente una mayor concentración visible de personas en situación de calle. Y segundo, porque el gobierno del DF ha desarrollado políticas públicas específicas para la atención de este sector vulnerable. En términos generales, diría que se han puesto en práctica un conjunto de medidas de política pública que de manera directa o indirecta beneficia a diversos sectores de la población vulnerable, entre ellos los que se encuentran en situación de calle. Se entrega posteriormente a esta audiencia una lista de estas políticas públicas que buscan romper con el círculo vicioso de la pobreza y de la marginación. De esta manera, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF,
Implementa la estrategia de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes en situación de calle en las principales zonas metropolitanas del país. Lo anterior fue comunicado, por cierto, hace unos meses apenas al Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas a través de la presentación del cuarto y quinto informe consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Informe que no hemos podido sustentar, pero que ya está presentado, y en atención a una recomendación que nos había hecho ese mismo comité en el periodo anterior sobre la asistencia que el Estado debe proporcionar a niños en situación de calle, en particular respecto a los servicios de atención a la salud. Al igual que con el informe periódico inicial a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el contenido de este informe al que me estoy refiriendo fue consultado con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en este tema, por lo que los invito a consultar también este informe. La estrategia tiene como marco de referencia la protección integral de la infancia y el interés superior del niño. A la fecha opera en 8 entidades federativas, todas caracterizadas también por ciudades de gran importancia y gran concentración urbana. Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, que ya mencioné, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Puebla. Busca, entre otras cosas, fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado para la prevención y atención de los problemas de la niñez en situación de calle. Esta estrategia brinda los siguientes servicios de manera general. Financia investigaciones, en primer lugar, para un mayor conocimiento del fenómeno de la niñez en situación de calle y sus familias. Financia proyectos de atención especializada y esquemas de becas alimentarias y escolares con el fin de desarrollar las habilidades de aprendizaje, fortalecer la salud emocional, restablecer los vínculos familiares a que han aludido los peticionarios, reducir el retorno a la calle, la reincidencia delictiva y el uso de drogas, y financia también proyectos de fortalecimiento institucional para la formación profesional del personal que lleva a cabo proyectos de intervención dirigidos a la infancia y adolescencia. De 2006 a 2012 participaron en esta estrategia en promedio cada año 59 sistemas municipales del sistema DIF y 60 organizaciones de la sociedad civil que atienden a niños, niñas y adolescentes en situación de calle. La atención a la población en esta situación puede ser abordada desde diversos enfoques, tomando en consideración los sectores de la población y las autoridades gubernamentales involucradas. Es un fenómeno que evoluciona de muy diversa forma, dadas las características de cada ciudad y entidad federativa. Ahora, si me lo permiten, y como lo anuncié, me referiré en particular a las acciones emprendidas por el Distrito Federal. Desde el inicio de la actual administración del Gobierno del Distrito Federal, y que concluirá el próximo mes de diciembre, se determinó que los derechos humanos serían un eje transversal en el diseño e instrumentación de las políticas públicas. De ahí que se iniciaron los trabajos para la elaboración primero del diagnóstico y luego del programa de derechos humanos del Distrito Federal. Y esto ha permitido, junto con el acompañamiento muy activo de la sociedad civil y de manera muy particular la Red de los Derechos de la Infancia en México, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llevar a cabo de manera coordinada la elaboración, como dije, del diagnóstico y del programa en vigor. Desde el diagnóstico, en 2008, se identificaron las principales problemáticas en la materia y los hallazgos permitieron reorientar las políticas públicas, coordinar el trabajo institucional e identificar también la agenda legislativa local. Esto sentó las bases para construir el programa de derechos humanos del DF. Y creo que vale la pena resaltar que el programa hace del Distrito Federal el único gobierno local en contar con un plan de acción que impulse políticas públicas teniendo como eje rector el goce de los derechos humanos. Las políticas que se han desarrollado hicieron necesario, en primer lugar, plantear estrategias diversificadas en función de los problemas específicos de las poblaciones callejeras, de acuerdo con la edad y las razones que habían propiciado la situación de que se trata.
ha sido posible diseñar y planear políticas ya no desde una perspectiva asistencialista, como se nos dijo, sino que reconozca a este grupo como sujetos de derechos y con necesidades particulares de acuerdo con los actores sociales con el que coexisten. Para la población callejera, esto debe traducirse en políticas que no criminalicen la pobreza, pero que fortalezcan, como se nos ha mencionado, las redes familiares, comunitarias y sociales. La propuesta programática del gobierno del DF para la atención a estas poblaciones comprende actualmente más de 10 programas que involucran a 5 instituciones del gobierno local y que se enfocan a desarrollar acciones en materia de alojamiento, alimentación, atención médica, vestido, atención psicológica, psiquiátrica, trabajo social, actividades recreativas, etc. La Secretaría de Salud instrumenta un programa de servicios médicos y de medicamentos gratuitos junto con el programa de prevención de adicciones. En el caso de la estructura del DIF para el Distrito Federal, se realizan diversas acciones en beneficio de la niñez a través del programa Hijos e Hijas de la Ciudad, que contempla atención socioafectiva, acompañamiento en diversas instituciones para recibir apoyo, apoyo en el trámite de la obtención de documentos oficiales, y aquí vale la pena recordar que el Gobierno de México ha respaldado siempre el trabajo que ha hecho la OEA en materia de derecho a la identidad, y en el contexto del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentamos este año una iniciativa sobre el registro de nacimiento y el derecho de toda persona al reconocimiento de la personalidad jurídica junto con otros países, porque sabemos que de eso se derivan una serie de derechos. Y la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal también lleva a cabo el programa de atención a la sociedad de la esquina, que consiste en una serie de talleres educativos, junto con las tareas que lleva a cabo la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en favor de los menores de edad, incluyendo las madres adolescentes. Como parte de la capacitación indispensable en esta tarea, que permite una mayor toma de conciencia de la problemática de que se trata, se ha llevado a cabo también un trabajo muy importante en materia de capacitación, no solo de la policía, sino de todas las instituciones del gobierno que intervienen en esta problemática. Y a través de ellos han implementado acciones como la llamada campaña de invierno, que proporciona protección en las condiciones, desde luego, más desfavorables de la temporada invernal en la Ciudad de México. El presupuesto también ha seguido a la par de estos programas. El presupuesto ha aumentado progresivamente de $10 millones en 2007 a más de $15 millones en 2012, es decir, casi más del 50% en un periodo de 5 años. ¿Qué nos queda? Nos queda mucho, desde luego. Primero que nada, una mayor coordinación. A pesar de estos esfuerzos, sin duda es necesario reforzar la coordinación interinstitucional para que la atención a las poblaciones callejeras sea integral. Por ello se ha establecido una mesa interinstitucional y yo quiero pensar que las representaciones de las organizaciones de la sociedad civil forman parte de esta mesa para elaborar el protocolo de atención multidisciplinaria de primer contacto a poblaciones callejeras, en el que han participado un conjunto de más de 10 dependencias. Y este protocolo está en proceso de ser aprobado por las instancias jurídicas de la Ciudad de México, que busca que la atención a las poblaciones callejeras se realice, como dije, de manera coordinada y unificada, y evitando así la dispersión. Este protocolo fue presentado hace apenas unos días a las organizaciones de la sociedad civil, que apenas el 17 de octubre pasado participaron, entre otros, la Red por los Derechos de la Infancia y otras organizaciones.
El objetivo fue establecer un diálogo en torno al protocolo con la finalidad de nutrirlo y mejorarlo antes de que sea aprobado en forma definitiva para, primero que nada, homologar el término poblaciones callejeras, ya que esto conlleva una perspectiva de atención integral y es una categoría sociológica que permite reconocer sus características y necesidades específicas, identificar los presupuestos que se requieran para cada línea de acción, generar mecanismos para mantener e incrementar los recursos en su favor, buscar más medios de financiamiento externo y reforzar, por supuesto, las buenas prácticas y el trabajo coordinado con las organizaciones de la sociedad civil. Quiero concluir señalando que la Comisión para los Derechos Humanos del Distrito Federal ha tenido a bien emitir 2 recomendaciones, o 3 más bien, al Gobierno del Distrito Federal en relación con esta problemática, una de las cuales está cumplida en una medida importante, las otras 2 están parcialmente cumplidas o en proceso de cumplimiento, como se desprende del informe que tengo ante mis ojos. Señores comisionados, quiero reiterar el compromiso del Gobierno de México es seguir fortaleciendo las políticas públicas en beneficio de las poblaciones en situación de calle, con el acompañamiento de la sociedad civil y con el apoyo de esta honorable comisión a la que esperamos en muy breve tiempo visite la Ciudad de México. Muchas gracias. Thank you very much, Vice Minister, and I wanted to offer my fellow commissioners an opportunity to offer comments and to perhaps ask some questions. On this occasion, and particularly given the strong emphasis on children, I'd like to offer Commissioner Rosa Maria Ortiz an opportunity to first begin. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a las organizaciones peticionarias por acercarse a la comisión con este pedido de audiencia, también a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es un honor tenerlas aquí y gracias por traernos este tema tan importante para la comisión. Igualmente, a la distinguida delegación del Ilustre Estado de México, también muchas gracias por las respuestas que han brindado a la presentación de las preocupaciones de los peticionarios. Me toca un tema muy cercano porque he sido educadora de calle y por lo tanto me siento muy feliz de que este tema se pueda traer a discusión porque es como que quedó en los años 70 como un tema como que ya hubiera sido superado y es importante introducirlos dentro de los sectores de la población muy discriminados, tanto que ni siquiera los vemos en el momento de hablar de sectores discriminados, como bien ustedes lo han dicho. Y buscando dentro de los casos que la Comisión ha tratado y que la Corte nos ha brindado con excelente jurisprudencia en la materia, el caso Villagrán Morales, ¿verdad?, donde habla de una doble agresión que los niños en situación de calle encuentran ante esta situación, ¿verdad? Por un lado, que el fracaso del Estado, que no logró evitar que familias, en este caso familias, y en el caso de Villagrán Morales hablaba de niños, vivan en la miseria, privándolos de las mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles su desarrollo integral. Y por otro lado, la negación del Estado a que estos niños puedan contar y realizar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos. Creo que con el paso de los años de pensar solo en niños en situación de calles, ahora estamos hablando de familias y a veces familias ya de una doble generación en las calles. Lo que nos habla de fracasos en las políticas sociales, donde esta población encuentra en la calle la respuesta que las políticas no le han brindado en otro lugar.
y que organizaciones como las de ustedes son el único recurso que les permite ser visibilizados y atendidos. Porque normalmente lo que ocurre es que no se sabe qué hacer con la población callejera y se culpabiliza por estar en la calle, se les culpa a ellos. Y eso hace que los servicios de salud, servicios de educación, como que se desentiendan, como que es un sector de la población que no amerita ser tratado dentro de los sistemas sociales. Y las acciones que normalmente reciben son un retiro forzado de las calles. Hay muchos casos de maltrato, de abusos, de explotación, de homicidios incluso no aclarados, porque como se trata solo de una población de la calle, no amerita mayor esfuerzo. El hecho que ustedes señalaron de que muchos niños son retirados de las familias porque no están en condiciones de atender a sus niños, muchas veces no reciben toda la atención que requiere para brindar a la familia la posibilidad de que sí se haga cargo de sus hijos, brindándole las posibilidades que les está faltando. Y las amenazas a los defensores, eso es muy grave porque justamente es un sector de la población que requiere defensores y requiere defensores que hagan que sus problemas sean visibles y que sus respuestas puedan ser atendidas pronto por el Estado. El paradigma de situación irregular que lleva a esconder los problemas o a tratarlos de resolver a través de la internación en instituciones, lo que hace es crecer el número de niños en las instituciones, cosa que no es la respuesta adecuada, o tratarlos como criminales cuando crecen siendo tratados como criminales, niños y adolescentes, es una invitación a que realmente se vuelvan parte del crimen, ¿no? Por lo tanto, creo que el Estado, a pesar de todos los programas que ha señalado la delegación, que conozco en parte y que con muchísimo gusto estoy a disposición en lo que pueda ayudar en este diálogo Estado-sociedad civil para atender estos temas. Lo que ocurre normalmente es que la falta de datos impide tener los programas ajustados a lo que la realidad está pidiendo. Y las respuestas están en estas personas, ¿verdad?, de carne y hueso, que ameritan ser tratados como sujetos de derechos, de todos los derechos, y no como un sector residual de la sociedad. Amerita, como todo trabajo contra la discriminación, no es fácil, pero estoy seguro que con tantos esfuerzos que estamos escuchando que hay en México, este es un tema más dentro de los temas de derechos humanos, y estoy segura que para la Comisión es muy rica lo que ustedes están trayendo y lo que el Estado está comentando como sus respuestas, y desde la Comisión dispuestos a servir de apoyo a sus intentos. Gracias. Thank you, Commissioner Ortiz, who has responsibility for children's rights in the Commission. I had a few additional questions to ask, and specifically to the petitioners, as interested in whether you found in your work specific forms of violence against women, gender-based violence, which was heightened because of women and girls being homeless, and then also about violence against LGBTI persons who are homeless, and whether you found particular incidents of this, and this was a concern to you in your work. I also wanted to ask to the state, again, the questions which the petitioners raised around available data.
and to find out what is available on the numbers of homeless persons, and also whether there is any record of specific violations which that community faces. And I had a question which there may be a very simple answer to, and it might be to both, about the exercise by homeless persons of their right to vote, of their franchise, and whether there are any challenges which they face in voting and being registered to vote. And exercising the franchise. Can I, in the final few minutes, invite the petitioners to offer us some of their comments in response to ours and also the state's presentation? Muchas gracias. Agradecemos desde luego el interés de las y el comisionado y las respuestas que amablemente ha dado el Estado mexicano. Creo que es de saludarse y de agradecerse la invitación que hace el señor subsecretario para que la comisión visite el país, ojalá también la Ciudad de México de manera especial, para que puedan conocer cuál es la situación de estas poblaciones in situ, porque eso nos va a permitir seguramente zanjar algunas diferencias que ahora podríamos tener. Por ejemplo, respecto al término que le da título a esta audiencia, limpieza social, yo creo que es importante aquí hacer mención de que estamos hablando de un continuum, que desde luego tienen un extremo actos muy graves de aniquilación de personas que se han dado en casos muy particulares, sin duda, pocos, pero significativos, pero del otro lado tiene una actitud de, como bien decía la comisionada Rosa María Ortiz, de esconder, de barrer, decimos nosotros simbólicamente, a estas personas que simplemente estorban a una visión incluso estética de la propia ciudad, que, como ya se había mencionado acá, le crea complicaciones al entorno, especialmente al comercio. Creo que será interesante entonces tener una idea de por qué es relevante este título. Tiene una fuerza simbólica importante, tiene una fuerza simbólica que visibiliza la problemática y creo que se revela precisamente en la reacción que ha tenido el Estado mexicano frente al propio título de la audiencia. También tiene como finalidad llamar la atención sobre esta doble responsabilidad que cabe al Estado. Primero, en las fallas que ha tenido, sin duda, para evitar que las personas dejen sus entornos familiares y vayan a la calle, la falta de institucionalidad que no permite que permanezcan, por ejemplo, en el entorno escolar y que las va expulsando hacia la calle, y después una responsabilidad que ya se materializa en estas políticas, en estas acciones que no solamente no han dado buenos resultados, porque creo que aquí vale la pena, más allá de las pretensiones que se han tenido para resolver el tema y que son bienvenidas, hay que ver los resultados. Y lo cierto es que no hay menos gente en la calle, hay más gente en la calle. Se ha dado un incremento importante del descontento social frente a esta problemática, con el riesgo que implica ello en términos de una mayor represión por parte de la policía, de mayores actos de extorsión y, por supuesto, también de violencia que pueda provenir de la propia población civil. Quiero decir que el protocolo, si bien es cierto, recientemente se ha puesto en una situación de consulta, sería muy interesante que la Comisión lo conociera a fondo. El protocolo pues tiene un conjunto de buenas intenciones, pero me parece que nada más, ¿no? Es decir, vuelve a asumir una visión fundamentalmente represiva. Es muy interesante ver las instituciones que están involucradas en ese protocolo: la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia de la ciudad. Pone un énfasis particular en el tema de las adicciones, con lo cual, pues digamos que crea una confusión entre el problema de las adicciones y el problema de la situación de calle, y no tiene un planteamiento, digamos, que vaya a las causas del fenómeno. Por ejemplo, es muy interesante ver que no hay ningún tipo de referencia a derechos económicos y sociales, ¿no? Más bien atiende cuestiones relacionadas con, en todo caso, la evitación de violaciones a derechos humanos por parte de la policía y la Procuraduría en términos de la integridad personal.
Y finalmente, sobre el cumplimiento de las recomendaciones, bueno, estas van reportando algunos avances, pero no en lo significativo, ¿no? Lo que creo que ha hecho falta es precisamente una acción mucho más contundente del gobierno de la ciudad que resuelva estructuralmente el problema. Sí, gracias. Brevemente. Bueno, creo que, agradecer también las respuestas que ha dado el Estado mexicano. Y hay un tema que es evidente, creo, para el propio Estado mexicano y para las y los comisionados. Solamente hay información de la Ciudad de México, no hay información nacional. Y yo también esperaría, si es que el Estado mexicano tuviera esa información, sería muy buena disponerla, respecto al número de personas, incluso en esto que la comisionada Tracy ha planteado, respecto al número de personas LGTBI o incluso agreguemos indígenas que viven en la calle. No lo hay. Y creo que en ese sentido es importante. Bueno, yo quisiera también reiterar el lamento de que el gobierno de la Ciudad de México les proporcione información parcial y que deje, digamos, un poco en mal lugar al Estado mexicano cuando hay buena intención, por lo que observamos en términos del gobierno federal. Es real que la Red por los Derechos de la Infancia en México, que me toca representar junto con mis colegas, y la Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras, no estaríamos aquí. No, o sea, no venimos de shopping, no venimos de paseo, venimos porque no se están cumpliendo algo que era un pacto y un acuerdo que ahora mismo no tiene presupuesto, hay recomendaciones, hay incumplimiento. Y ponemos el caso de la Ciudad de México, pero hablamos de 8 ciudades más. Entonces, es un tema nacional, pero bueno, atendiendo el planteamiento puntual de información. Y cerrar solamente con esto. Creo que es central destacar que la población que vive en la calle es resultado de una serie de exclusiones acumuladas. Vivir en la calle ya es un problema y es grave, pero ser mujer es aún más. Pero si además esto se agrega a ser indígena o tener una preferencia sexual distinta, la situación se agudiza y parte del problema es que no tenemos la posibilidad de registrar, voy a mencionar el tema de embarazo, por ejemplo. Las chicas embarazadas no pueden ser atendidas porque van sucias y los hospitales no las reciben. Claudia, a quien nos gustaría dedicar esta audiencia, murió andando recorriendo hospitales porque no la recibían con un embarazo de alto riesgo, con preeclampsia, y no fue atendida, murió en la calle. Ese tipo de cosas son muy cotidianas para la población callejera. Aquellos que tienen una preferencia sexual distinta no solamente reciben agresión, digamos, de la población en general, sino incluso de los propios grupos, porque no hay que pensar que los grupos son homogéneos. Y por eso es tan importante que esto se pueda, digamos, conocer. Cierro reiterando el reconocimiento al Estado mexicano, que haga la invitación a la Comisión a participar, invitarles a que amplíen esta invitación a una asesoría técnica, creo que sería bastante valioso, y que esta visita en el sitio, en terreno, pueda ser en el marco de poblaciones callejeras y, por supuesto, con un énfasis en niños y niñas, porque la información que nos proporcionaron, mucha de ella se refiere a niños y es parte de lo que estamos planteando. Tenemos que dejar de superar el paradigma del niño de la calle, que ya fue en los años 80. Estamos hablando ahora, como decía el comisionado Robledo, de poblaciones callejeras. Gracias. Thank you very much. Can I offer the state an opportunity to respond to any of the observations or questions or comments? Thank you. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, permítame señalar por su conducto, por supuesto, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que en modo alguno estoy criticando a los peticionarios por haber sugerido un título a esta audiencia. Ustedes están en su papel y ejerciéndolo. Mi crítica va más bien dirigida a la comisión por haberlo hecho suyo, por una suerte de prejuzgamiento de la situación de que se trata. Pero bueno, creo que ya ese tema ya quedó planteado y espero zanjado. La razón por la cual privilegiamos la situación en la Ciudad de México es porque quizá, y yo pido una disculpa si fuera necesario y asumo la plena responsabilidad de ello, asumimos por la composición de la delegación entre los peticionarios como un motivo muy importante que era el ámbito que querían privilegiar. Entonces nos dimos a la tarea de traer sobre todo información de esa entidad de la República, aunque, como recordarán en mi intervención al principio, hablé también de un programa a nivel federal y por eso mencioné 8 entidades federativas. Ahora bien, coincido 100% en la falta de información, por lo menos estadística, que nos permita comprender de manera completa e integral la dimensión del problema. Eso, estoy muy consciente de ello.
Y en esta materia nos ocurre un poco, toda proporción guardada, pero ocurre un poco lo que pasaba hace apenas unos años en relación con las personas con discapacidad. Una población de la que se hablaba poco, a pesar de que representa el 10% de la población del país, y que a la que se percibía solo desde una perspectiva médico-asistencialista y nunca, o muy pocas veces, desde una perspectiva de derechos humanos. Y de ahí la importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tanto bien ha hecho a países como México, pero no nada más a México, para una toma de conciencia colectiva y para reorientar las políticas públicas en la materia. Yo creo que es algo muy similar y necesitamos primero que nada un poderoso llamado de atención de la sociedad civil, como fue también en el caso de discapacidad, para generar esta toma de conciencia. Yo creo que las cifras, por ejemplo, a que usted alude, señora Presidenta, pueden ser obtenidas, y ofrezco hacerlo a la brevedad, sobre la base de las personas que han recibido atención. Estoy seguro que el gobierno del Distrito Federal tiene estadísticas confiables de las personas que ha atendido en los distintos rubros, educativo, médico, etcétera. Sin embargo, no creo que eso sea suficiente, porque si en efecto el énfasis es uno de tipo asistencialista, entonces no hay una dimensión integral del tema, pero creo que puede representar por lo menos un primer umbral de estadística, y ofrezco transmitirlo a la Comisión apenas regrese a México. Lamento en este momento no poder contestar a su pregunta, señora Presidenta, y mucho menos contestar a la pregunta de saber cuántos de estos miembros de estas poblaciones están empadronados en el sistema electoral nacional. Debo imaginar que no son muchos, porque el empadronamiento al padrón electoral supone primero que nada contar con un acta de nacimiento. Y eso, en situaciones de vulnerabilidad como las que estamos discutiendo aquí, pues me parece muy difícil imaginar que tengan el acta de nacimiento, que es indispensable para contar con una credencial de elector. Yo creo que sería muy importante recomendar al próximo gobierno, tanto federal como de la Ciudad de México, que integren una mesa de trabajo que incluya todas las entidades que se han mencionado. Creo que insisto mucho en la importancia de incluir a la CONAPRED, pero también a otras instituciones en las que no necesariamente hemos pensado y que pueden también aportar una luz sobre el tema. El Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo. Muy importante, el Instituto Nacional de los Adultos Mayores, y hay en este momento, como ustedes saben, también un nuevo esfuerzo normativo a nivel interamericano de una convención sobre los derechos de las personas, de los adultos mayores, que nos puede arrojar también nuevas luces al respecto. Por mi parte, me voy con la encomienda de la Comisión y de los peticionarios de integrar una mejor base de datos en espera de la visita que nos haga la Comisión a México, y espero sea una visita tan fructífera como la que tuvo el anterior comisionado, don Florentín Menéndez, que en su carácter de relator para las personas privadas de la libertad logró que el gobierno del Distrito Federal emprendiera un trabajo muy importante en los reclusorios de la Ciudad de México. Esa sola visita tuvo un efecto muy importante y espero que así ocurra cuando nos visite la comisionada Rosa María Ortiz. Muchas gracias. Thank you very much, Vice Minister. The Commission does take note of the concern about the title, but we also recognize the grave importance of the issues raised by the petitioners and the significance of them. We also acknowledge the centrality of the human dignity of everyone as a centerpiece of many of the observations which they have raised, and the multiplicity and intersections of vulnerability which many persons who are homeless face, and the value
which we appreciate the state has acknowledged of, at least at the outset, identifying and recognizing all persons who face these challenges, making sure they can be identified for, not just for the purposes of services, but for the full enjoyment of their rights. We value the efforts being taken by the state in a range of areas, including recognition of identity of those persons, and the need for increased and other initiatives which will address these questions in Mexico City and elsewhere. We welcome the invitation, as always, to visit. Given the range of vulnerabilities which homeless persons face, it is valuable to recognize children, but the wider range of persons who are at risk and face grave challenges and human rights violations as a result. We, as always, appreciate the state's commitment to share with us a range of information on this issue, and we're grateful again to you, the petitioners. Thank you very much, everyone.